Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Before I begin, I would just like to thank all of you for being so understanding and supportive. I'm still working on finding balance after all the upheaval of the last year, and your positive messages motivate me to keep making stories. Speaking of stories, I have a new book out. For those of you who have listened to Season 5, La Aventura de Zunzuncito, it is now available in book form. My amazing friend, Brianne, has brought Zunzuncito and his friend Monty to life with beautiful artwork. You can order the paperback book on Amazon now. A Kindle version will be coming soon. Now to the story. My high school Spanish teacher had a poster of Machu Picchu on his wall. I would look at that poster and tell myself that one day I would visit those magical ruins in the mountains of Peru. That day came in the summer of 2009. This story is told in the first person using the past tense. Important vocabulary in the story includes edificio, building, pared, wall, empinado, steep, altura, height, and quechua, a native Peruvian language. I hope you enjoy Un viaje a Peru. Yo empecé a estudiar el español cuando tenía 14 años. Me gustó la clase y decidí continuar. Mi maestro de Español 2 se llamaba Señor Franklin. Él decoró su salón de clase con pósteres de ruinas de las Américas. Uno de los pósteres era de Machu Picchu. Ese lugar con su montaña alta, espacio verde y múltiples edificios me encantó. No quería nada más que visitar esas ruinas majestuosas. En el año 2009, trabajé con la compañía EF Tours y organicé un viaje a Perú con unos estudiantes en junio. Estaba a punto de cumplir mi sueño de visitar Machu Picchu. Fuimos primero a Lima, la capital. Lima es interesante y tiene comida deliciosa, como el ceviche y el lomo saltado. En Lima visitamos museos, iglesias y la playa. Como era invierno, no hacía mucho calor y el cielo estaba blanco. Nuestro guía dijo que se pintan las casas de colores brillantes en Lima porque en el invierno el cielo siempre es blanco. De Lima volamos a Cusco. Cusco era la capital del Imperio Inca. Cusco tiene arquitectura interesante. Los españoles usaron partes de las estructuras originales en la construcción de sus conventos y catedrales. Las construcciones de los incas tienen rocas grandes
conectadas perfectamente, sin mortero. Las construcciones de los españoles tienen rocas más pequeñas y mucho mortero. Los locales dicen que hay paredes de los incas y paredes de los incapaces o los españoles. En Cusco visitamos iglesias, museos y las ruinas de Kenko y Sacsayhuamán. Kenko fue un sitio para sacrificios. Sacsayhuamán fue una fortaleza. Las ruinas de Sacsayhuamán son muy impresionantes. Sin embargo, solo constituyen 20% de la fortaleza original. Visitamos más ruinas incaicas en Ollantaytambo. Esas ruinas están en una montaña. La altura de Ollantaytambo es 9,160 pies o 2,800 metros. Algunos miembros de nuestro grupo turístico eran del estado de Carolina del Norte. Ellos no estaban acostumbrados a la altura de las montañas. Mi grupo de estudiantes de Colorado estaba acostumbrado a la altura. Ellos se aburrieron porque tuvimos que pausar mucho para que los otros descansaran. Escuchamos la frase, "Ten paciencia, Colorado", frecuentemente. Me gustaron las ruinas cerca de Cusco, pero yo no fui a Perú para ver esas ruinas. Yo quise ver Machu Picchu. Nos levantamos muy temprano un día para subir al tren que iba a Aguascalientes, el pueblo más cerca de Machu Picchu. Desde el tren vimos varios pueblos y ruinas. Fue un viaje muy bonito. Cuando llegamos a Aguascalientes, subimos a un autobús. El camino desde Aguascalientes a Machu Picchu era estrecho y empinado. Todo el tiempo estaba tan emocionada. Casi estaba en Machu Picchu. Bajamos del autobús y caminamos por un sendero. El sendero ascendía por unos árboles. Por fin, los árboles se abrieron y vi Machu Picchu. Mi primera vista de Machu Picchu fue prácticamente igual a la foto del póster que vi por primera vez en mi clase de Español 2. Había varios edificios alrededor de una plaza verde y una montaña alta en el fondo. Me quedé mirando esa vista majestuosa durante varios minutos. Creo que lloré un poco de felicidad. Nuestro grupo de turistas caminó por las ruinas con un guía. Él nos explicó la función de los edificios. Algunos edificios sirvieron para ceremonias religiosas, como sacrificios.
Algunos eran casas y otros guardaron comida. Algo que aprendí del guía fue que Picchu significa montaña y la montaña detrás de las ruinas en todas las fotos no es Machu Picchu, es Huayna Picchu. Machu Picchu significa montaña viejo y Huayna Picchu significa montaña joven. El próximo día, yo subí al primer autobús a Machu Picchu. Estaba nublado y las nubes dieron un sentido de misterio a las ruinas. Caminé al Inca Puente, uno de los senderos que iba a Machu Picchu. No vi a muchas personas en el sendero. El paisaje era muy bonito y verde. El puente fue construido por apilar rocas. No pude caminar en el puente porque el sendero estaba cerrado. Luego fui a ver la roca Pachamama. Pachamama significa Madre Tierra. Las personas que pasan la roca grande dejan rocas pequeñas como ofrenda. En el camino a la Pachamama conocí a un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en Machu Picchu. Me explicó que quería ser guía turístico, pero no sabía suficientes idiomas, porque los guías de Machu Picchu tienen que hablar español, inglés y otro idioma adicional, como japonés o mandarín. Él no aprendió español hasta que tenía 22 años. Antes de aprender español, solo hablaba quechua. El guardia y yo hablábamos mientras caminábamos. Él me señaló flores como orquídeas que estaban cerca del sendero. También me habló de su vida. Me dijo que creció en un pueblo pequeño en las montañas, donde no había un médico ni un dentista, y todos hablaban quechua. Usaban plantas medicinales cuando se enfermaron y asistieron a escuela en quechua. Dijo que le gustaba su trabajo porque tenía la oportunidad de conocer a gente de todo el mundo, a menos que hablaron un poco de español. Después de ver la roca Pachamama y despedirme del guía de seguridad, fui a Huayna Picchu. Subí la montaña empinada. No me gustan las alturas y partes del sendero fueron difíciles. Tuve que subir muchas escaleras. Había terrazas y edificios. Cuando llegué al cima, tuve una perspectiva distinta de las ruinas y la montaña Machu Picchu. Viajar a Perú había sido un sueño. Y allá en la montaña, ese sueño se cumplió. Quiero volver a Perú. De hecho, tuve otro viaje a Perú planeado con mis estudiantes. Iba a pasar mi cumpleaños allá en el año 2020. Por desgracia, ese viaje nunca ocurrió.
Tal vez un día vuelva a ver las ruinas de Machu Picchu en persona. Por ahora, tengo mis fotos y mis recuerdos de ese lugar majestuoso. El fin. Gracias por escuchar. You can find today's transcript and see pictures of my time in Peru by clicking on the link to my blog in the show notes. This podcast is produced entirely with donations from you, my amazing listeners. Please go to Buy Me a Coffee and keep us going. There is a link in the show notes. Today, I would like to thank Jeff for his support. He said, I am so thankful that I found you on YouTube. Your stories are a fantastic way to learn Spanish. They are fun, interesting, educational, and a great language learning tool. And you tell them so incredibly well. Thank you. Please keep them coming. Gracias, Jeff. That is high praise. I will do my best to bring you new stories. And thanks to all my listeners for your donations and words of encouragement. Don't forget to subscribe to the podcast, and remember you can find me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.